Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video del profesor Pablo para Historia de Cuarto. Continuando con el tema de la posguerra y continuando con el tema de los años 20. En Europa puntualmente, ya vimos este periodo de tiempo en Europa Oriental, la situación general de Europa y también la situación en el Reino Unido, ¿no? Que era importante contrastar. Vamos a continuar con el tema de esta situación, recordando que la inflación, ¿sí?, una crisis económica, el desempleo y la deuda externa son asuntos que son ineludibles para ninguno de los países que estamos estudiando, ¿sí? Italia, ya atravesada por una crisis económica ya profunda, producto ya de ¿qué? Bien, de la situación que atraviesa toda Europa, pero también por el tema de una economía muy frágil ya en ese momento, ¿no? Su moneda, que es la lira, se devalúa y lo que dispara mucho más la inflación, ¿no? Y reduce ¿qué cosa? El poder adquisitivo y el nivel de vida de toda la sociedad italiana. En ese sentido también se aumentan los despidos en la industria y el tema de el regreso de los soldados termina acrecentando mucho más esta crisis, ¿no? O sea, los soldados vuelven y experimentan el desempleo también, ¿no? Entonces como que hay un contexto muy, muy desfavorable. Y en ese contexto va a producirse algo que, en ese contexto de crisis va a producirse algo que se llama el Bienio Rojo. ¿Y en qué consiste el Bienio Rojo? Bueno, es una revuelta de trabajadores. ¿Y qué pasa con esa revuelta de trabajadores? Bueno, es que de por sí ya vimos nosotros cómo está influenciando el modelo revolucionario ruso. Entonces como que en toda parte de Europa está llegando esto, ¿no? Dice, bueno, ¿la solución cuál es? Y los rusos, mira cómo están. Bueno, hay que mirar un poquito para ver qué están haciendo, ¿no? Bien, entonces pues, se produce el Bienio Rojo y muchos trabajadores de las ciudades de Milán, de Turín, se manifiestan para pedir aumentos y mejoras salariales. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, crean algo que se va a llamar, durante esa revuelta, el Consejo de Obreros. Los consejos de obreros. ¿Qué pasa con esos consejos de obreros? Bueno, tienen mucha similitud o tienen la intención de poder armar como los soviets, ¿sí? Pero recuerden que hay sindicatos. Entonces como que los sindicatos también tienen que tener, ellos tienen que tener el apoyo del sindicato y también tienen que apoyar a los sindicatos. Es como que va creciendo el movimiento y sobre todo por la situación económica, ese movimiento tiene que aumentar la cantidad de personas que van a apoyar. Y sí, es obvio. Entonces todo el mundo está descontento, sobre todo los trabajadores, y empiezan a apoyar el movimiento que se va a llamar Bienio Rojo, ¿no? Y estos consejos se van a empezar a ocupar de las fábricas y se van a hacer cargo del funcionamiento, o sea, quitándole como la propiedad a los dueños de fábricas, ¿no? Paralelamente a eso, como dijimos, el Partido Socialista también como que empieza a incrementar su apoyo y es como que van ahí los dos, ¿no? Pero ¿qué pasa? El movimiento este movimiento de Bienio Rojo va a empezar a perder fuerza. Primero, ¿por qué? Porque no se soluciona el problema del desempleo. Por más que los trabajadores han quedado los consejos de obreros, el desempleo sigue estando presente y no ha bajado la cantidad. Y por otro lado, hay una desconfianza hacia los consejos por parte de ¿quién? De los sindicatos. Che, para esos consejos, ¿qué hacen? ¿Hacen lo que hacemos nosotros o hacen otra cosa? Bueno, algo así. Entonces, ¿y están con nosotros o no están con nosotros? Bueno, entonces como que también hay algo que sucede también en el escenario, que no solamente estas dos cosas, sino que también hay una fuerte desconfianza de los mismos empresarios y un temor muy bien fundado hacia qué. Hacia que esto se transforme en qué. En una revolución al estilo ruso. Y empiezan a expropiar las tierras, las empresas y así. Bueno, entonces como que, bueno, ¿y qué hacemos? Y imagínense la clase dominante en ese momento, o la clase adinerada, sobre todo los burgueses. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué dicen? Bueno, hagamos algo. Tenemos que buscar una solución. ¿Y cuál va a ser la solución? Recurrir a los movimientos de extrema, esto no es nada que ver, a los movimientos de extrema derecha, a los movimientos nacionalistas, al fascismo, ¿sí? Que va a ser un arma muy utilizada ya no solamente por los italianos o la clase dominante italiana, sino por otro tipo de poblaciones y de estados, ¿no? Dentro de esa fuerza fascista nacionalista va a aparecer la figura de Benito Mussolini. ¿Dónde está Benito Mussolini? ¿Dónde está Benito Mussolini? A ver, le voy a poner una imagen. Ahí está Benito Mussolini. Benito Mussolini. Bueno, que Benito Mussolini ya está en la escena política, ¿sí? Pero que
Es más, él ya tiene una fuerza de choque, que son los famosos fachi de combatimiento, ¿no? Que son una fuerza formada por los excombatientes de orientación nacionalista. Bueno, estos fachi de combatimiento era una policía como personal de ellos que se dedicaban a esto. Pero ¿qué es lo que pasa? En este momento empieza a cobrar más notoriedad la presencia de ellos porque las clases dominantes empiezan a recurrir a ellos como solución, empiezan a apoyar todo el movimiento que ellos están encabezando, ¿no? ¿Qué pasa con los fachis de combatimiento y Benito Mussolini? ¿Qué características tiene todo este movimiento, ¿no? Bueno, ellos son nacionalistas, como dijimos ya. ¿Qué más? Apoyan la organización corporativa porque ellos creen, bueno, primero poner la nación por encima de todo, pero que en realidad cada estatus o parte de la sociedad tiene que organizarse y colaborar con la nación. Es decir, que no tiene que haber una representación de masas, sino representación por corporación. La de la iglesia, el ejército, los empresarios, los trabajadores, una sola norma, y así. ¿Sí? Entonces como que creía que la sociedad tendría que funcionar de esa manera. Que esa sería la forma de representar y organizar. Y ellos echaban mucha culpa a los políticos por la situación económica. Si los políticos no han sabido manejar, no han sabido solucionar las cosas, ¿no? Y bueno, acá rechazo a la clase política. Y también había una desconfianza para ellos bien fundada en lo que es la democracia liberal. O sea, el modelo liberal, el modelo republicano no está funcionando. No está funcionando. Es más, en otros países se ve clarito para ellos. No funciona y sobre todo esta democracia liberal va a llevar a trastornar los valores de nuestra cultura y bueno, y así. Y si están en contra de la democracia liberal, también están en contra de la izquierda. No están ni con el modelo republicano ni con el modelo comunista o socialista de Rusia, ¿no? Entonces como que están ahí, no quieren saber nada de esto, ¿no? Y ¿qué es lo que va a pasar? Luego de que logren, como se dice, apalear las revueltas, tranquilizar un poco el tema del escenario social, ¿qué es lo que se dan cuenta de eso? Bueno, y se dan cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que tienen el poder, ¿sí? Que pueden hacer lo que quieran, porque tienen el poder. Y es más, no solamente el poder, sino que tienen el apoyo casi completo de los burgueses y de la clase media. Entonces como que empiezan a actuar de forma más directa y no solamente ya como policía secreta de ellos, sino que ya tienen un escenario muy, muy fuerte en la vida política y Benito Mussolini empieza a aparecer o empieza a candidatearse o postularse en las elecciones. Fundan así el Partido Nacional Fascista, que va a crecer muy rápido y es como que y a partir de ese partido Benito Mussolini empieza a criticar muy fuertemente a lo que es el gobierno, ¿no? Y lo que son los fachis de combatimiento empiezan a ocupar lugares estratégicos en Italia para, como amenazando de alguna manera al rey Víctor Emanuel III, que estaba a cargo del gobierno, y le va a exigir, Benito Mussolini, ¿qué va a exigir? Mirá, si vos no querés que entremos a Roma, vos me tenés que dar la jefatura de gobierno y bueno, el rey, ¿qué es lo que va a hacer? Error, si sos rey no lo hagas nunca. Sí, le va a dar el poder a Benito Mussolini. Y acá puse una imagen de un tipo que se llama Antonio Gramsci, que es uno de los autores o de pensadores políticos más recurridos en este tiempo, que va a ser uno de los participantes de las revueltas del Bienio Rojo, que va a apoyar el Bienio Rojo, y es más, él cree que acá se puede manifestar el tema de la revolución rusa, ¿no? O sea, que puede producirse una revolución en el estilo ruso. El problema es que no termina siendo algo que él espera, porque fracasa la revuelta y es metido preso. Y durante su cárcel, él escribe una serie de cartas, o los escritos de la cárcel se lo conoce, y donde termina dando su posición a cómo él cree que, o entendió que funciona la sociedad italiana y cómo en realidad funciona el aparato político, ¿sí? Y en ese sentido, como que lanza un mensaje diciendo que hay unas condiciones para que se puedan producir esa revolución comunista, ¿no?
Bien, dejemos ahí. Ahí está. En Alemania tenemos una situación casi similar, y si no es una fotocopia, es una copia mal hecha. ¿Qué pasa con Alemania? Ya de por sí, bueno, volvemos a remarcar el tema de la crisis y todo eso. Pero ¿qué pasa? En 1918 estalla una revuelta. ¿Sí? Estalla una revuelta y se funda un soviet toma el poder por un poquito tiempo, pero toma el poder. Y ahí es como que todo el mundo se da cuenta, no, para acá también está llegando esa enfermedad, por así decirlo, ¿no? Que es el comunismo. Entonces, muchos de los partidos que estaban ahí como peleando por el poder, se ponen de acuerdo. Uno de esos partidos que se pone de acuerdo para poder organizar algo que no sea el comunismo es el famoso Partido Socialdemócrata. Ese Partido Socialdemócrata, en alianza con el Partido Demócrata Alemán y el Partido Católico, creo que es alemán también, van a orientarse hacia formar una república. Porque recuerden que ¿qué pasó en el 18? Producto de este levantamiento renuncia el Kaiser, ¿sí? Entonces estos se orientan hacia formar un modelo, por así decir, republicano, donde puedan participar todos, ¿no? Y todo el mundo empieza a las calles a decir, bueno, que nada, que está todo mal, que el Partido Socialdemócrata no entiende, que la solución no es una república, y todo el mundo. Bien, ¿quiénes eran los que habían intentado tomar el poder en 1918? Les quiero hablar un poquito de la Liga Espartaquista, donde participaba la señorita Rosa Luxemburgo, ¿no? Este partido espartaquista el nombre de por sí responde a Espartaco, uno de los líderes de la revuelta de esclavos de la antigua Roma. Ellos dos, una es Luxemburgo, la Rosa de Luxemburgo, y el otro es Leibniz, que habían participado ya en una revuelta anterior, en la del 18, pero fueron puestos presos en el 16, perdón. Y en el 18 es como que la revuelta vuelve a estallar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En el 18, el movimiento espartaquista, donde estaba Rosa Luxemburgo y Leibniz, una parte del movimiento dice, bueno, es momento de tomar el poder, mira, todo el mundo está descontento con lo que están haciendo allá, que ya hemos depuesto al rey, y que, al Kaiser, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? La Rosa Luxemburgo se niega a participar y dice, bueno, no tienen las bases. Dice, sí tenemos la base, no tienen la base, sí tienen la fuerza, no tienen la fuerza, y ahí es como que hay una enemistad, y lo mismo se lanzan los espartaquistas a la insurrección, ¿no? ¿Qué pasa con la insurrección? Bueno, acá tenemos una foto fachera de los tipos levantándose contra el poder del turno. ¿Qué pasa con esa revuelta? Bueno, en realidad esa insurrección va a tener un enfrentamiento armado con otra parte, ¿no? O sea, ¿con qué parte? Bueno, con el aparato estatal. Y como el canciller, que en ese momento era este tipo fachero, Friedrich Ebert, ¿qué es lo que hacen? Friedrich, este señor, decide convocar a una fuerza de choque que en ese momento estaba como pasiva, ¿no? Que son un grupo, acá lo puse, son un grupo de paramilitares de orientación nacionalista. ¿Y quiénes están ahí? Bueno, están los veteranos de guerra, fanáticos nacionalistas. Bueno. Y estas bandas, ¿no? Estas bandas que les pongo acá, eran antisocialistas, ¿no? ¿Sí? Acá. Y en cierta medida, ustedes recuerdan, acá tenemos Partido Socialdemócrata. Y si estas bandas eran antisocialistas, obviamente que van a tener un encontronazo con estos de acá arriba, ¿no? Es como que ahí ya hay un problemita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya de tanto parate, revuelta, revolución, en 1919, ya después de mitad de año, se va a conformar la república que tanto querían los socialdemócratas y los otros partidos, ¿no? ¿Qué pasa con esa socialdemócrata, ¿no? ¿Dónde se la funda o dónde se redacta la constitución de esa república? En Weimar, ¿sí? Por eso se llama República de Weimar, ¿no? Se redacta la constitución, pero ¿qué pasa? No tiene el apoyo de nadie. ¿Por qué no tiene el apoyo de nadie?
O sea, esa constitución le daba voto casi a todos, es más, el sufragio femenino y algunos derechos sociales como que estaban garantizados en esa constitución. Pero no tenía apoyo, puntualmente, ¿de quién? Bueno, la burguesía decía que ellos no iban a frenar el avance comunista. ¿Sí? No, ustedes no van a frenar el avance comunista porque los comunistas van a llevar al poder en algún momento. Y por otro lado, los obreros como que esta república terminaba defendiendo a los propietarios, o sea, a los propietarios de las fábricas, de las tierras y todo eso. Y para los nacionalistas, ¿sí? este grupete de acá del cuerpo armado, ¿sí? Para ellos, ¿qué decían? Bueno, ellos defendían, ¿qué cosa? Como que defendían la postura después de la guerra y que como que estaban a favor de la humillación que habían pasado en Versalles, ¿no? Y así es como que no tiene tantos adherentes esta república y va como destinada al fracaso, ¿no? Bien, consecuencia de esto, ya de por sí, en el plano cultural y de la producción literaria, se produce esto, ¿no? La revolución conservadora, que es una serie de pensadores que comparten este pesimismo con el tema de la disolución de la derrota y que también aborrecen al socialismo y reivindican valores nacionalistas, ¿sí? Pero estos tipos se van a caracterizar y le van a dar un carácter muy fuerte y que va a gobernar en las posturas políticas de aquí en más, que va a hacer a todo el movimiento, ¿no? A todo el movimiento nacionalista. Los nacionalistas van a ser antisocialistas, van a criticar la sociedad de masas, van a promover valores nacionalistas y van a promover también los valores jerárquicos. Y, por sobre todo, esto, ¿no? Antisocialistas y antisociedad de masas o antisociedad liberal democrática, ¿no? De aquí en más van a empezar a tener mucha fuerza las posiciones, ¿sí? Nacionalistas de derecha. Esas fuerzas van a empezar a tener mucha presencia en el campo político porque en realidad están hablando de lo que quieren escuchar todos, que hay que hacer algo y que hay que llevar adelante algo, hay que solucionar, que hablando no se le soluciona nada y ese tipo de cosas. Dentro de esa fuerza hay un partido que es pequeñito, muy chiquitito, ¿no? Que se llama el Partido Obrero Alemán. ¿Qué pasa con el Partido Obrero Alemán? Que estaba fundado en el 19 hace poco, y que dentro de ese partido va a empezar a ganar notoriedad un tipo. ¿Quién va a ser ese tipo? A ver si lo pueden descubrir. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Es Juanito, el vecino del frente? No. Señoras y señores, es este tipejo de acá, y que lo dice acá, y que capaz que ya lo vieron algunos. Este es Hitler. Y que empieza a ganar notoriedad dentro del partido. ¿Y por qué? Porque primero, aparte, el tipo había encabezado algo que se llama las camisas pardas, que es un movimiento de choque. Y tras ser parte del partido, de que un partido obrero alemán, él mismo cambiarle el sentido del Partido Obrero Alemán, llamarlo Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, va a intentar algo, ¿no? Sí, porque ya tiene un sentido, ¿no? O sea, no es que es socialista el tipo, ¿no? Es nacionalista de base, ¿no? Él va a intentar algo que se llama el golpe de la cervecería, tomar el Estado por la fuerza, pero va a fracasar, ¿sí? Va a fracasar, y ahí es donde lo meten preso. Y ahí es donde el tipo en la cárcel se pone a elaborar un juegazo que es el Minecraft. No, mentira. No. Sino que ahí en la cárcel escribe el libro llamado Mi lucha, que en alemán se escucha algo así como Minecraft, donde replantea toda su estrategia para llegar al poder. Yo lo que quiero que vean aquí, que hay mucha similitud entre los dos movimientos. Las características del movimiento son casi parecidas, pero también cómo la burguesía en uno y en otro lado prefiere no la república, sino prefiere, ¿qué cosa? Una fuerza de choque que garantice que la revolución al estilo soviético no llegue. Entonces van a recurrir a los extremos nacionalistas. Y por eso es como que, los tipos eran hábiles locutores. No, el tipo estaban hablando de lo que ellos querían y garantizaban lo que ellos querían. Entonces de esa manera estaban haciéndose lugar en el poder. ¿Se entiende? O sea,
es como que toda una situación donde no ayuda a la situación económica, es obvio, pero que en realidad termina dándole más fuerza el apoyo de los burgueses dentro de cada una de estas situaciones. Bueno, chicos, eso es todo, ¿sí? En 2 videos fue mucho, pero bueno, espero que les sirva. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.